allá por los años 70 y 80, yo hice mis estudios de primaria y secundaria en una escuela privada, administrada por monjas y solo de mujeres. Allí nos inculcaban valores, nos enseñaban a ser señoritas de bien y en donde poco a poco iban programando nuestra mente de cómo teníamos que construir nuestra vida. Me parece que fue ayer que sonaba el timbre del recreo y yo salía corriendo a sentarme en los pasillos a conversar con mis compañeras de la escuela. En los últimos años, el tema casi siempre giraba alrededor del príncipe azul. Todas soñábamos con conseguir uno que fuera el complemento perfecto para soñar, para formar parte de nuestro plan de vida. Mi familia, tenemos unos padres maravillosos, profesionales, responsables y muy devotos. Siempre nos decían, hay que estudiar bien duro para conseguir un buen trabajo y comportarse apropiadamente para conseguir un buen esposo. Y ya con esas dos cosas, tenías la base para que todo en la vida saliera según lo habías planeado. Hay que acordar que en esas épocas no había ni televisión por cable ni internet. Por lo que el 80% de la información que nuestra mente recibía venía de las maestras, el entorno social y la familia, por lo cual era mucho más fácil programarla. Yo era una joven disciplinada y bien organizada, o sea que siempre estaba revisando los planes en mi mente para asegurarme que estaba cumpliendo con los mismos. A los 34 años iba bien avanzada. Tenía un buen trabajo, un esposo maravilloso, 2 bellos hijos y una linda casa. Pero mi mente me decía, te hace falta una cosita más, una niña. En noviembre del 2000 nace la tan esperada niña, nuestra hija Carlota. Esas navidades fueron como de ensueño. Todo estaba perfecto y según lo planeado. Mi mente estaba feliz. Era momento de comenzar a disfrutar todo lo que había construido. Pero algo no estaba bien con Carlota. Sus ojos tenían unos movimientos peculiares. No comía bien y tenía un extraño hipo. El 12 de febrero del 2001 le conseguimos una cita con una neuróloga pediatra. Mientras que estábamos sentados esperando que nos atendieran, veíamos cómo entraban y salían familias con cara de angustias por sus hijos, hiperactividad, convulsiones, autismo. Yo solo quería salir de dudas y continuar con mi plan. Cuando nos hacen pasar, la doctora examina detenidamente a Carlota, sin decir una sola palabra. Cuando terminó, nos invitó a pasar a su oficina y sin preámbulos ni endulzamiento, nos dijo, todo parece indicar que a Carlota le hace falta la mitad del cerebro y como consecuencia puede que no viva más de 3 años. Cuando yo escuché esas palabras, yo sentí como ese castillo que había construido todos estos años explotaba en 1000 pedazos. Lo que comenzamos a vivir desde esa sentencia fueron tiempos de mucho sufrimiento y confusión. Todo estaba negro, dejé de ver la vida a colores. Y comencé a cuestionarlo todo. ¿Por qué el plan no había salido como me habían dicho? ¿Qué había hecho yo mal? Pero entre las responsabilidades del trabajo, las terapias de Carlota, las tareas de los niños, los días transcurrían rapidísimo y con una profunda tristeza. Una noche, el dolor no me dejaba continuar viviendo. Me metí al baño y me senté a llorar en el piso debajo de la regadera. Era un duelo muy grande. Mi hija, esa que venía a sellar la familia perfecta, está enferma. Puede que no viva y si sobrevive, será sin hablar y sin caminar. Salí de la ducha, me enrollé con una toalla, tomé lápiz y papel y me dispuse a escribir desde el corazón y no desde la mente. La mano comenzó a moverse sola. Fueron muchas páginas de dudas, reclamos, sueños escondidos. Le renegaba a Dios. Estaba brava porque realmente había creído que si yo cumplía con todo en eso, ese plan, iba a tener una vida perfecta. Me sentía incapaz de sacar a mi familia adelante.
y mi mente me decía que yo no tenía las herramientas para salir adelante. Cuando terminé, puse el documento en la mesita de noche y me fui a dormir. Al día siguiente, con café en mano, me dispuse a leer, a empezar a conocerme, a verme por dentro, a analizar todo lo sucedido sin juicios de valor, a encontrarme con la savia que vive dentro de mí, a la que mi mente no dejaba crecer, pensar ni opinar, porque temía perder el control de mi vida. Fue un antes y un después. Leyendo, lo primero que me di cuenta es que tenía que superar la idea de esa vida perfecta y estereotipo de familia que estaba en mi mente, ya que eso era un espejismo, porque hay muchas otras formas de vivir y de conformar una familia plena. Mi mente insistía en decirme, si las cosas no salen como están en el plan, todo es una tragedia y no hay razón para seguir luchando. Decidí que tenía que escuchar a mi corazón y callar a mi mente para no permitirle que me confundiera. Poco a poco comencé a tomar el control de mi vida, a hacer las cosas de una manera distintas, enfocadas en ser más congruentes con los deseos de mi corazón. En esas líneas también aprendí que para mí lo más importante era mi familia, fuera como fuera, por lo que decidí que había que fortalecerla desde el amor y no desde la lista de cosas que mi mente decían que eran necesarias para conformar una familia feliz. Hombro a hombro con mi esposo, tomamos decisiones difíciles e iniciamos un camino duro. Acordamos que nuestros hijos necesitaban entender y superar lo que habíamos vivido. Y la mejor medicina era mi entrega a tiempo completo, por lo que tomé la difícil decisión de dejar mi trabajo. Como consecuencia, le entregamos nuestra casa al banco. Nos mudamos a un apartamento pequeño y comenzamos de cero a construir una familia basada en amor y resiliencia. A nuestros hijos les dábamos amor a manos llenas. Los exhortábamos a escuchar su corazón. Los invitábamos a disfrutar las cosas sencillas de la vida y a vivir en el presente, porque el pasado quedó atrás y el futuro es solo fruto de nuestra imaginación. Poco a poco levantaba la mirada y me acordaba y veía otras familias en sus lindas casas, con más cosas que nosotros. Y mi mente me comenzaba a decir que mis hijos necesitaban todo eso para ser felices. Entonces yo veía a Carlota y me acordaba que ella había venido a enseñarme una lección y que yo tenía que seguir escuchando a mi corazón. Cuando Carlota cumplió 6 años y yo 40, recibimos una noticia inesperada. Yo estaba embarazada. Nuevamente la vida me cambiaba los planes y al mismo tiempo nos regalaba la oportunidad de ampliar nuestra familia. Y en esta ocasión con otra niña. 22 años han pasado desde el nacimiento de Carlota. Mi mente me había mostrado lo que era la imagen de una hija perfecta. Esa que juega con muñecas, que baila ballet y canta canciones de amor. Hoy sé que esa es otra de las mentiras de mi mente, porque Carlota continúa con nosotros. Es una paciente encamada y sin decir una sola palabra me enseñó a domar mi mente y transformó el rumbo de nuestra familia. Ella es una hija perfecta. Hoy mi corazón se llena de orgullo al contarles que ese proceso de transformación y de domar la mente ha dado como resultado una familia fortalecida, con hijos agradecidos y con la flexibilidad de saber que en cualquier momento la vida nos puede sorprender con una situación difícil e impredecible, la cual debemos abrazar con amor y aceptarla desde el corazón y no la mente. En marzo del 2020, a la humanidad
le tocó vivir una situación dolorosa e inimaginable, igual que a mí hace 20 años atrás, con la diferencia que en esta ocasión fue de forma súbita y contundente. De un día para otro, la mayoría de las personas de este planeta fuimos obligados a vivir en confinamiento. Y estoy más que segura que ese acontecimiento le trajo a ustedes situaciones desafiantes y experiencias complicadas que trastocaron sus planes y el rumbo de sus vidas. Pues yo les digo que ese suceso histórico ha sido una invitación y una oportunidad para que todos se sienten con lápiz y papel a escribir los deseos más profundos de su corazón, a encontrar su sabiduría interna y buscar formas diferentes de cumplir sus sueños. No le teman al futuro. Todos esos escenarios que su mente les plantea son imaginarios y solo una pequeña parte de la realidad. Yo los exhorto a construir su vida basada en amor y resiliencia. Y los invito a discernir los pensamientos de su mente, entre los que están destinados a ser barreras de protección y aquellos que se pueden convertir en barrotes de prisión. Yo me despido dándole las gracias a la maestra que me dio una de las lecciones más importantes de mi vida. Gracias, Carlota, mi maestra silenciosa.